Oye, ¿y si hago un podcast de mis aventuras en Australia? Esto es Voz de Sophie en Australia. Hey mate, bienvenidos al 7º capítulo de Voz de Sophie en Australia. Recuerden que estoy en Instagram y TikTok como Voz de Sophie, donde estoy subiendo algunos vistazos de mi vida, material complementario y algunas cosas como videitos, fotitos, historias, etc. Puede que andemos más lento con eso, pero estamos trabajando igual para usted. Bueno, y esta ya es la segunda parte del holiday. ¡Yay! Re feliz. Para no extenderme tanto en los capítulos, decidí como separar en la parte del holiday 1 y 2. Y bueno, en el anterior capítulo hablamos del road trip, cómo viajamos desde Melbourne hasta Brisbane en auto, haciendo distintas paradas muy interesantes, cada una con su historia. Y en el presente capítulo vamos a hablar del final del viaje, desde que dejamos de trabajar en Proserpine hasta nuestro vuelo de vuelta a Chile. Fueron aproximadamente 2 semanas. Esto incluye nuestra pequeña estadía en Early Beach y nuestro paseo a la Gran Barrera de Coral y Byron Bay, que también estuvimos en Brisbane unos días para despedirnos de la gentecita y todo, pero vamos a hablar más que nada de las vacaciones en estos lugares que les contaba. Y hay que destacar que todo esto fue sin auto. El capítulo anterior fue todo en auto y ahora no, porque lo habíamos vendido. Bueno, comenzando entonces con Early Beach. Nos quedamos en un hostal como con estética selvática. Igual era como backpacker, por decirlo así. ¿En qué sentido? En que igual era como con un precio accesible y no tan preocupado de... No sé, era medio rasca. ¿Te cachai? Bueno, no sé. Les comento. Se llama Magnums, por si lo quieren anotar. Tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Como que... Y estamos trabajando en un video de eso, o tal vez ya se subió cuando sube el capítulo, no lo sé, estén atentos. Pero el Magnums es un hostal, hotel, no sé qué es exactamente, pero tiene como piezas compartidas, tiene espacio para acampar, y nosotros arrendamos una pieza privada. Algo bueno que rescato es que como que era como por cabañas, como cada 3 piezas cada 6 piezas había un baño, como al lado de las piezas, afuera, sí. Pero como que es mejor eso que compartir con chorrocientas personas el mismo baño. Entonces como que se mantenía más limpio y bueno, eso era bueno. La pieza no era tan buena, era súper oscura. Y no sé, se notaba que... Ya, me siento súper mal hablada con esto, pero se notaba que no le ponían tanto empeño a la estética, por decirlo así, de la pieza, a la limpieza y a que se viera bonito. Lo dije, ¿y qué? Pero por fuera era muy bonito el hostal. Tenía como esta propuesta media selvática, hartas plantas grandes, hartos bichitos y un pequeño arroyo que pasaba por ahí entre medio, entonces la entrada tenía un puentecito y eso era bien bonito. Y lo bueno igual es que era muy céntrico, o sea, podías llegar a todas partes caminando y tenían también un bar al lado. Un bar, también tenían disco, pero era chiquitita y como que... No sé, la disco no era tan entretenida en Australia, ponían puro pitbull. Y... ¿qué más? Eso. No se preocupaban mucho de la seguridad del hostal. Ya, bueno, más allá del hostal, pasamos por los distintos bares, probamos algunas comidas. Lo más bacán de Early, lo que les quiero contar en este capítulo, específicamente, es el viaje a la Gran Barrera de Coral. ¡Wow! Era algo que queríamos hacer sí o sí, y que no fue fácil hacerlo. Ya, resulta que nosotros habíamos agendado nuestro tour. Agendamos el tour con una empresa que se llama Wildcat, algo así como Gato Salvaje o Thundercat, que es que como que
no sé, me confundo entre los nombres de la empresa y de los botes. Tenían como 2 botes, uno era el Wildcat y el otro era el Thundercat. Bueno, algo así, algo de un gato, una hueá roja. Y era como lo más accesible. No éramos pobres, pero igual somos cagados. Entonces era como lo más barato para lo que ofrecían. Y porque igual hay caleta de tour distintos, la típica cuestión que uno ve de repente como en las publicidades del tremendo barco con un piso de vidrio, entonces podéis ver todo lo que hay abajo y como, qué bacán. Pero nosotros nos fuimos por lo barato. Y tuvo algunas ventajas y algunas desventajas. Ya, pero después les cuento de eso. Resulta que nosotros agendamos nuestro paseo para cierto día, X semana. Y justo, esa semana Vicente se enfermó. Se enfermó brígido, le dio como esta infección al oído, que les contaba en otro capítulo, y no se podía meter al agua, pum. Y bueno, no podía ni estar de pie tranquilo, bueno, entonces obviamente no se podía meter al agua. Entonces decidimos posponerlo. Mandamos correo y no hubo ni un problema, lo pospusieron. Después, o antes, no me acuerdo, entre medio fue el ciclón y también lo pospusieron por el ciclón. Maldito Alfred. Y después como que Vicente todavía no se había sanado bien del oído, así que como que tampoco pudimos ir. La verdad es que lo pospusimos como 3 veces. Y después, igual súper pacientes las personas del tour, porque bueno, igual es una wea que está fuera de nuestro control, o sea, que se haya enfermado y se le metió un bicho en el oído. ¡Qué asco! Entonces el día que finalmente íbamos a ir, que era como nuestra última semana allá en Proserpine, teníamos que ir sí o sí, fuimos y estaba como feo el día y había llovido la noche y los días anteriores, y de hecho estaba como lloviendo cuando llegamos allá, cuando llegamos al muelle donde teníamos que tomar el barquito. Pero como no cancelaron el viaje y como ellos se supone que son los que saben, nosotros fuimos nomás y nos inscribimos y estábamos esperando a partir. Y justo un weón empezó a decir como, oye chicos, estábamos viendo si vamos porque el clima y no sé qué, y la weá, el clima es muy impredecible, entonces no sabemos si vamos a poder ir. Todo esto en ustedes saben, hey mate, we don't know if we're gonna be able to go, hijo, todas esas weas así. Ya, y ¿qué pasó? Que fuimos y nos dijeron eso. Y con Vicente quedamos así como, pucha, igual esto es una wea que vamos a hacer ahora y quizá en cuánto tiempo más vamos a tener la oportunidad de volver a hacerlo. Entonces como que igual queremos que la experiencia sea buena. Entonces nos dieron la oportunidad de cambiarlo para el día siguiente. El día siguiente no nos convenía. No me acuerdo por qué, pero creo que el auto que nos estaban prestando como que lo teníamos que devolver y ahí un show, no me acuerdo por qué. Y al final nos convenía más el viernes porque justo ese fin de semana era el fin de semana que íbamos a quedarnos en Early y para ir de una nomás, ir y estar quedándonos allá y entre medio ir al paseo hubiera sido como ideal, pero nos dijeron que no sé qué, entonces lo agendamos para el día siguiente. Y cuando puro enredo, puras hueas, weón, como que nos dijeron que el viernes que nosotros queríamos ir era como no sabían si iban a zarpar o no porque no estaban los cupos mínimos llenos, ¿cachai? Entonces como que preferían no ofrecernos eso y la weá, o que estaban llenos, no me acuerdo, weá. Como que tratamos de ver todas las posibilidades y al final fue como ya pico, vamos el día que no nos conviene. Y después cuando nos confirmaron la salida era para el día que nos convenía, así como jiji. Gracias Dios. Y finalmente logramos ir. Fuimos a Early, que yo les decía, nos quedamos en este lugar extraño, particular. Y fuimos a la barrera de coral. Ahora sí que sí, fuimos caminando porque nos quedaba cerquita el muelle donde zarpaban. Y como que se supone que el paseo incluía desayuno y almuerzo. Y como bucear en 2 partes distintas. Entonces fuimos. Me faltó contar algo importante. El día que fuimos, que nos cancelaron el viaje
el paseo en nuestra cara, ese día yo me había tomado un Mariamin, que es esta pastilla como para no marearse en los viajes. Y como que la tomamos en la casa como para que se demora como media hora en hacer efecto. Entonces cuando ya empecemos a navegar, no marearme, yo me mareo siempre en auto, en bus, en barco ahora, en avión, en toda la wea. Entonces, para mejor prevenir y tener un buen día en el paseo en la barrera coral. El tema es que como no zarpamos ese día, nos tuvimos que volver a la casa. Después quedamos literal noqueados por el Mariamin. Dormimos y como que no nos podíamos despertar del sueño. Dormimos caleta. Entonces dije, puta, voy a tratar de no tomarme el Mariamin. Ya, si en el mar tampoco me mareo tanto, decía yo, porque en verdad experiencia en el mar como niebla corral, así, para los valdivianos, como no vale, como una cuestión, no sé cuánto se demorará, como 20 minutos a lo más, no sé. Y cuando ya voy el día del paseo, yo no me quise tomar el Mariamin al tiro, pues dije, ya probemos a ver si me mareo, si no, no sé. Entonces íbamos bien, ya zarpamos, íbamos ahí camino a mar abierto, que era como 1 hora de viaje hasta llegar al lugar donde está la barrera de coral. Entonces íbamos y de repente Vicente me pregunta como, oye, ¿has estado en mar abierto antes? Y yo como, oh, no. Y fue como, chale. Y como que me empecé a marear y me tomé mi Mariamin, pero me lo tomé muy tarde. Y cachai que nos dieron el desayuno, que era un desayuno todo torrante, weón. Era un pedazo de brownie chico. Y entonces me comí mi brownie, me tomé mi Mariamin. No pasaron ni 10 minutos y ya estaba vomitando, weón. Qué asco. Y yo no vomito. Como en mi vida cotidiana me pasa súper poco. Hace 2 años y medio que fue la última vez que vomité desde ese momento. Entonces como que fue horrible. Y ya, pasó lo que tenía que pasar. Me pasaron una bolsita. Y caché que ya me dijeron, ya quédate en la parte de atrás del barco y mira al horizonte y respira profundo. Entonces yo estaba ahí, bueno, yo estaba literal agarrada como de la baranda del barco, tiritando, weón, así como concentradísima, como ya, no vomites, estás bien. Y bueno, podrán comprender que el Mariamin no alcanzó a ser absorbido por mi cuerpo. y ya, y uno de los tripulantes de cabina, iba a decir, no sé, uno de los weones que trabajaban en el tour, como que me pasó la bolsita y todo. El weón me pasó una ginger beer, que es una bebida de jengibre. Es como una ginger ale, pero es más fuerte el sabor. Y no es alcohólica, como advertencia. Porque cuando he contado esta historia me dicen así como, ¿te dieron cerveza? Y no era cerveza. Es una bebida nomás. Entonces el weón me dijo así como, toma. Y yo como, no, gracias. Como lo último que quiero ahora es tomar o comer algo. Y me dijo, ¿te va a hacer bien? Yo sé, te va a hacer bien porque tiene jengibre, te va a ayudar a la guatita. Y yo como, ya, ok. Y era regalada, entonces como que dije, ya. Empecé a tomar ginger beer y adivinen qué pasó, pues weón, me hizo mal la weá. Vomité por segunda vez, fue horrible. Y más encima, weón, esa vez se me rompió la bolsita. Así que dije todo cochino. Ya, no sigamos entrando en detalle, pero fue horrible el camino hacia la gran barrera de coral. Y más encima con el ahueonado ese del tripulante. Penca. Pero cuando llegamos al destino, cuando llegamos ya al coral, maravilloso, bueno, así como, wow, otro mundo. Realmente recomendado, una experiencia única y harto pescado. No vimos tortugas, sí, pucha. Vimos puros pescados, en verdad. Y afortunadamente no había o no vimos medusas, porque en ese tiempo es temporada de medusa. Como entre noviembre y abril es temporada de medusas venenosas ahí en esa zona en el norte de Australia. Entonces, y también en otras partes, pero no sé dónde. Pero donde estábamos nosotros era temporada de medusas venenosas. De hecho nos pasaron como un traje así para que no nos piquen las medusas. Y no vimos medusa. Gracias a Dios. Y nadie fue picado.
Y eso, no sé, no tengo palabras para describir. Vimos a Nemo, weón, vimos a Dory, vimos hartos pescados, fue bacán, a toda raja. Y lo bueno igual es que estar en el agua hizo que mi sensación de mareo disminuyera mucho, 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 ya como que me refrescó caleta. Y después nos dieron almuerzo, el almuerzo estaba rico. Y después que se quisieron mover los weones del barco, entonces después yo me mareé caleta de nuevo. Habíamos comido recién y me empecé a marear de nuevo y estaba ahí full concentrada, weón, así como estás bien, te sientes bien, no pasa nada. Menos mal que no pasó nada más, hubiera sido ya el colmo, así como terrible. Y como que íbamos a ir a una parte, pero estaba muy como inquieto el mar, así que fuimos a otra parte. Y se demoraron caleta, weón. Yo estaba así como, concha tu madre, no llegamos nunca. Y eso. Y después buceamos un rato más. No estaba tan impresionante como en la primera parada. Y después ya menos mal que estábamos cerca de la costa. Ya no fue tan terrible la vuelta, weón. Eso fue lo más bacán de nuestro paseo en Early Beach. Después de eso, nos fuimos en avión a Brisbane. Estuvimos un par de días. Nos quedamos ahí con una pareja de abuelitos a los que les cuidamos los perros, unos de los perros. Entonces, fueron demasiado tiernos los abuelitos. Y es como que nos hicimos amigos de ellos al final. Y bueno, más en detalle quiero hablar de eso en el capítulo de Vivienda 2, cuando hablamos de todo Trusted House Sitters y vivir cuidando casas y perros. Entonces me voy a saltar eso. Y les voy a hablar directamente de Byron Bay, la bahía del Byron. Nos quisimos dar una semana completa como para relajarnos y para desconectarnos y olvidarnos del resto del mundo. Y nos quedamos en un Discovery Park. Aquí está el dato, ojo, porque era súper bueno. Era un camping muy bacán. Tenía, o sea, como que los Discovery Park en general son como campings bacanes que están distribuidos a lo largo de Australia en lugares turísticos, pues. Entonces es como una cadena. Y en el que nos quedamos nosotros tenía 2 piscinas, juegos para niños, 2 lagunas. No, uno no se podía meter a las lagunas, sí. Arrendamos una cabaña individual que estaba a toda raja, bueno. Tenía como incluso unas literas y no sé, estaba muy bonito. No habíamos arrendado esa inicialmente, pero como que nos subieron de nivel a otra cabaña, no sé, algo así, bueno, algo agradecida con el de arriba, ¿no? Y tenía todo lo necesario la cabaña, muy cómoda, muy bacams. Lo único penca del lugar, la lavandería tenía como 8 lavadoras y estaba funcionando como 1 o 2, 1.5, no sé. Así que fue difícil lavar ropita, pero se pudo. Y ahí, entre estar en la casa relajado, salir a conocer. Un día estábamos cantando karaoke con Vicente, tarde, sí, el primer día que llegamos. Eran como ya cerca de las 11 y igual estaba asustada porque las cabañas no eran pareadas, pero sí estaban cerca. Entonces dije, ya van a venir a hacernos callar estos australianos flojos que se acuestan tan temprano. Y weón, nos fueron a tocar la puerta y yo me cagué de miedo. Dije, y va encima uno igual arriba de la pelota. Entonces fui, y más encima fui yo, y Vicente me mandó a mí a abrir la puerta. Y fue como, perdón, sí, les vamos a bajar a la música. Así como que dije yo, y era un weón que estaba todo curado igual, un australiano así como, hey, how you doing? Y fue todo raro, y yo como, no, estamos aquí cantando karaoke de pana. Y como que el weón yo creo que se quería unir a la fiesta, pero como que fue como, ya, creo que es hora de dormir, chao. Fue chistoso. Y en Byron Bay como tal, estaba como creo que era como media hora caminando. Ninguna vez caminamos y siempre decíamos, vamos a irnos caminando. No íbamos caminando, no íbamos en bus. Que el bus se demoraba como 2 minutos. Pero ahí aprovechamos de conocer las playas. Tenía caleta de playas igual cerca. Muchos locales, como aquí íbamos de bar en bar, conociendo los bares y como viendo cuál nos gustaba más. Todo entretenido eso, todo bueno. Lo fome sí es que lo que más vendían y lo más como barato es la cerveza. A mí no me gusta tanto la cerveza. Lo segundo más barato es el vino, pero el vino me hace sentir mal después, bueno. Entonces no podía tomar vino tampoco. Al final terminé tomando como cerveza, en verdad me obligué, nomás porque no quería
No quería gastar tanta plata. Esta mentalidad de pobre, oye. Y bueno, ¿qué más hicimos en Byron Bay? Hicimos, creo que eran dos. Ah, no, era una. Algo interesante que hicimos. Ah, no, sí hicimos dos cosas interesantes. Uno, ir al faro. Hay un faro ahí en Byron Bay que tiene el punto continental más al oeste de Australia. Entonces, y de hecho tiene como un cartelito así. Y entonces nosotros decíamos, es donde más cerca vamos a estar de Chile en Australia. Wow. Y fuimos a ver el amanecer ahí. Y estuvo muy bonito, muy cuático. Como el amanecer fue como a las 5:30, 6. Y nosotros llegamos un poquito antes y estaba lleno, bueno, como que toda la subida hacia el faro estaba lleno de gente. Y lo bueno sí es que como que amaneció, salieron los primeros rayitos de sol, la gente se tomó fotos y después desaparecieron todos. Bueno. Pero es que había como un tremendo circuito como de, ¿cómo decirlo? Como senderos, eso, senderos para caminar, como algunos más fáciles, algunos más difíciles, y yo lo encontré bastante desafiante en verdad, tenía hartas subidas y bajadas. Así que después de ver el amanecer hicimos eso. Y Vicente me dijo, no, y nos vamos caminando y llegamos a la playa. Y él vio el mapa, pues yo como, bueno. Y resulta que estuvimos toda la mañana en eso, pues, y era terrible largo el camino y yo pensé que era más cerca. Así que ahí iba toda cagada yo, toda cansada como, oye, vamos en Uber, le decía yo a Vicente. Pero al final se logró. Aplausos. Y llegamos a la playa principal que está ahí como cerca del centro de Byron Bay, y había una feria, una expo, no sé qué era en verdad, pero era algo que tenía que ver con gente con silla de ruedas, porque había como espacios especiales o como caminitos para que no se hundan en la arena, no sé muy bien de qué era, y nosotros teníamos hambre y buscamos comida, y ahí comimos como unas empanadas italianas, una cuestión así, no me acuerdo el nombre, estaba rico, y un jugo. Y eso con el faro, todo entretenido. Y otra actividad interesante que hicimos fue ir a andar en kayak para ver delfines. Espera, pausa. Y otra actividad que hicimos fue ir a andar en kayak para ir a ver delfines. Y este es un dato que les quiero no recomendar, porque fue más o menos una mala experiencia. Ya, entonces se supone que lo agendamos por Booking. Queríamos hacer algo interesante, algo entretenido. Y no tiene como nombre de la empresa, para ponerlos acá mismo, pero la actividad se llama Actividad guiada en kayak con delfines. Y ¿qué más dice? Dice que sale de Cape Byron Kayaks. No sé cómo más identificarlo. Lo que pasa es que creo que hay como 2 empresas que hacen esto, y justo esta pareciera que es la mala. No sé, en verdad, pues no usamos la otra. Pero ya, les cuento qué sucedió. Sucedió que hace poco habían habido tormentas. Entonces el mar igual estaba medio resentido todavía del ciclón y toda la cuestión. Alfred. Y estaba como más turbio de lo usual el mar. Y no habían salido hace rato los hueones del kayak por lo mismo. Entonces nosotros agendamos prácticamente la primera salida de vuelta de las tormentas. Y el mar estaba oscuro, no se veía nada y no vimos ni un delfín culiado. Penca. Así que, pero más allá de eso, porque igual esas son cosas que uno no controla, que están fuera del control de todas las personas, yo creo que lo penca fue como, primero, que el equipo o sea, no el equipo persona, el equipo objetos para ir a andar en kayak. La primera wea que fue como súper chocante fue que cuando nos pasaron los chalecos salvavidas, las weas estaban llenas de hongos, literal así todo negrito, y más encima como hongos en la parte de las axilas, pues weón. Entonces como, ay, qué asco. Bueno, eso fue como la primera red flag. Después fuimos y había un guía que como que nos agarró buena porque vio que éramos chilenos, bueno, que somos chilenos. Viva Chile. Y como que había interactuado con chilenos antes y la cuestión, el weón era como italiano. Y el culiado agarró confianza, po. Y como, no sé, esta gente que trabaja en estas cosas outdoor entretenidas, como que al final van a jugar a la pega, weón. Como que pasa que nosotros nos metimos al agua
y me mareé. De nuevo, el mar. Me mareé, pues me mareé andando en kayak, porque era en el mar, no sé si lo dije. Pero si era con delfines, era en el mar. Ya. Y el guía el weón como que me tiró agua con la pala del kayak. Y de la nada, weón. Y ya me dio cualquier rabia porque yo iba toda mareada, así como apenas remando. Más encima era súper incómodo el kayak, como para sentarse. Y el weón así como, feo culiado, weón. Me dio cualquier rabia. Y después lo hizo de nuevo y era como, ya, abúrrete. Y igual me daba lata porque yo veía como todos jugaban así como tirándose agua y como, somos felices, jajaja. Y yo toda amargada, pero era porque estaba mareada. Bueno, y la cosa es que no vimos ni un delfín, po. ¿Y qué le vamos a hacer? No vimos ni una tortuga, no vimos ni una wea. Vimos el mar. Y más encima, nos dimos vuelta en el kayak. Pero no fue nuestra culpa, fue porque como que siempre había que mantenerse como cortando las olas, pues. Si te ponías como, no sé cómo decirlo, como paralelo a la ola, cagaba y te dabas vuelta. Y nosotros nos mantuvimos no paralelo a la ola, pero otras hueonas como que se pusieron paralelo a la ola y la ola venía muy encima y las olas eran gigantes, weón. Estando adentro no se da cuenta, pero, o sea, sí se da cuenta, como que no se alcanza a ver el horizonte, weón. Entonces igual te asustó. Y las hueonas esas chocaron con nosotros y nos caímos nosotros, pues, y no ellas, pues, weón. Qué rabia. Así que igual me sirvió el chapuzón como para refrescar un poco la mente. Y después volvimos decepcionados, sin haber visto ningún delfín, yo toda mareada. Y más encima con ese otro culiado weyando. Y bueno. Así que no recomiendo esos weones de los delfines. Los del Booking no, en volar los otros sí. No sé, tampoco los quiero recomendar tanto. Pero la actividad en sí era bacán, weón. Me delata que no hayamos podido ver delfines. ¿Qué más? ¿Eso nomás? Se acabó el paseo. Nada, salimos un par de veces en la noche, tratamos de ir a la disco, nunca pudimos ir a la disco porque siempre comíamos antes, era como, uy, pasemos a comer algo rico. Y creo que les había contado antes que siempre que salíamos a comer en Australia quedábamos con una sensación de quedar tan llenos, bueno, y como tan hinchados, al punto de sentirse mal y sin siquiera haber comido tanto, ¿cachai? Entonces penca ir a bailar así fue. Así que bueno, se acabó el paseo. Estuvo bueno, estuvo sobre todo relajado. Igual les cuento como los acontecimientos destacables, pero eran necesarias las vacaciones. Harto comer rico igual. En conclusión entonces, bueno, como les decía, igual fueron como los eventos tragicómicos, entre comillas, pero sí nos sirvió el paseo para desconectarnos. Lo pasamos bien, a fin de cuentas. Y como parte de los consejillos, no sé, en verdad, buscar su propia comodidad en las vacaciones. Pero les digo esto como pensando en lo de la disco, ¿cachai? Como que queríamos ir a la disco, pero no podíamos parar de comer, así que preferíamos comer. Y bueno, no se puede hacer de todo siempre, así que como que hicimos lo que se pudo. Y se pasó bien. ¿A qué me refiero? O sea, lo que quiero transmitir con esto es como, si están cansados, no se esfuercen tanto. O no sé, como si no les gustan los lugares con ruido, ¿para qué van a ir a huear un lugar con ruido? Bueno, la idea es pasarlo bien y no es sufrir. Aquí igual es como difícil encontrar el punto de inflexión de cuando es como no hago como no quiero hacer nada porque nada me gusta, como no tomar riesgos, entre comillas. Pero ahí no sé, eso es parte de conocerse. Y eso también es algo muy importante, saber qué les gusta para saber de qué manera pasarlo bien en sus vacaciones o en sus tiempos libres. Venga el consejo hoy día, weón. Venga el consejo hoy día, weón. No tengo mucho que decir, es importante pasarlo bien en las vacaciones. Y antes de finalizar, ¿cachaste la música? Si te gustó, es de mi amigo XMB. Puedes encontrarlo en Spotify. Y les recuerdo que tengo YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Apóyenme con un me gusta, con un suscribirse y comparta. Y cuente que está escuchando un podcast de una chiquilla que estuvo en Australia. Mientras más gente vea esto, más me motivo yo. Así que nos escuchamos en la siguiente vez. Adiós.